Bueno, pues ahí le vamos a parar al monólogo y vamos a seguir con nuestro dispositivo que es el JFET, ¿sí? Entonces, como estamos tratando en el inicio ahorita, ¿sí me ven y todos me oyen? Sí, profe. Sí, Sí, profe. gracias. Entonces vamos a ver entonces un comparativo rápido, ¿sí? Este era el Bipolar Junction Transistor, ¿sí? Y dijimos que para controlar la corriente en este dispositivo teníamos que tener una corriente. Entonces, fíjense, la corriente que íbamos a controlar o que controlamos en un bipolar es la corriente de colector, ¿sí? ¿Y quién la va a controlar? Otra corriente, ¿sí? La corriente control, así la podemos llamar, de control. ¿Cómo se llamaba esa corriente de control? La corriente de base. Exacto, gracias, señorita. La corriente de base. Entonces, fíjense bien, porque es importante que ustedes, al tener ya la visualización de los transistores, tienen que empezar a ver, pues en principio, así a grandes rasgos, cuáles son las diferencias para usar uno u otro, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en el caso del bipolar, es un dispositivo de control de corriente controlada por otra corriente, ¿sí? En el caso del JFET, ¿qué vamos a poner? Este es JFET. ¿Sí? Comparativamente con el BJT, nosotros vamos a controlar una corriente que se llama D, que es de drenaje, ¿sí? Una corriente D por medio de un voltaje que va a ser el VGS. Ahorita, bueno, para que no quede como incógnita, las terminales de mi dispositivo, en este caso JFET, una terminal es la compuerta, la otra es la fuente y la otra es el drenaje, ¿sí? Son los nombres de esas terminales. Entonces aquí al poner que yo voy a controlar esta corriente de drenaje, que normalmente es de drenaje a fuente, bueno, hay ciertas bemoles que vamos a tratar de aclararlas ahorita, pero en principio es una corriente, pongámosla ahorita así, una corriente controlada por un voltaje, JFET. En el bipolar era una corriente controlada por otra corriente. Entonces ya ven cuál es la diferencia. Uno va a ser controlado por corriente y el otro es controlado por voltaje. Eso es muy importante. Es la esencia de la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces a partir de ahí, jóvenes, como estamos pues medio comparando entre lo que es un bipolar y un JFET, bueno, el JFET, vamos a empezar a hablar de las características del JFET, que son el dispositivo que nos interesa ahorita empezar a conocer. Comparativamente, y eso va a ser para todo lo que voy a decir de aquí en adelante, comparativamente,
vamos a ver que tienen una alta impedancia de entrada, una alta impedancia de entrada, ¿sí? La ganancia de voltaje en corriente alterna típica para amplificadores del bipolar, ¿sí? Son mucho mayores que para los del JFET. ¿Qué quiere decir? Que como amplificador de voltaje, su función del bipolar es más efectiva que la del JFET. O sea, el JFET amplifica muy poquito, ¿sí? El JFET, jóvenes, es mucho más estable con respecto a la temperatura que el bipolar, ¿sí? O sea, el JFET es muy estable con respecto a la temperatura. Y sobre todo, es esta parte, o sea, esta característica del JFET comparativamente con el bipolar. El JFET se hace en áreas muchísimo más pequeñas que el bipolar. O sea, es mucho menos complejo hacer, o sea, ya los que se dedican a hacer esto, hacer un JFET que un bipolar, ¿sí? Por eso es que en la mayoría de los circuitos que ustedes trabajan actualmente están hechos a base de, ya sea de JFET, y bueno, eso ya como que pasó tantito, pero ahorita en la actualidad la mayoría de los dispositivos, y sobre todo si son de conmutación, están hechos con dispositivos MOSFET, ¿sí? Bueno, eso ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Nada más rápidamente una comparación. En tiempo poquito atrás, las compuertas que ustedes utilizan, ¿verdad? Las compuertas AND, NOR y todas esas, estaban hechos a base de dispositivos de bipolares, que era toda la tecnología TTL. No sé si alguien todavía utilizó esa tecnología, que era transistor logic, era lo que decía, eso era lo que quería decir TTL. Bueno, toda esa gama de compuertas se cambió y todos, inclusive traen hasta el mismo número, ¿no? Es que traen un significado, que todos esos se cambiaron a MOSFET, ¿sí? Entonces ahora todas las compuertas están hechas a base de MOSFET, sobre todo o principalmente por la rapidez, son mucho más rápidas que las TTL, ¿sí? La TTL tenía muchas limitantes. Una de ellas es que nada más trabajaba hasta 5 volts, ¿sí? En cambio, la tecnología MOS puede trabajar hasta 18 volts, ¿sí? Bueno, eso es los cambios rápidos que hemos visto entre una tecnología y otra, ¿sí? Bueno, entonces, esto, jóvenes, es la parte comparativa de lo que es el JFET, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver el concepto ya real de cómo más o menos está conformado eh, mi transistor, ¿sí? Fíjense bien, aquí acabamos de decir que puede ser de canal N o de canal P. Vamos a poner, pues ahora sí como dice en el dibujito, para poder empezar a ver cómo está constituido el JFET. Esta es una barra de silicio, jóvenes. Esta barra de silicio, así como está ya dopada, o sea, ya tiene alteraciones. Entonces, en ese momento, este material puede ser de canal, o sea, de material N, que si este es de material N, toda la barra, se dice que es entonces un, una base para el transistor de efecto de campo de canal N. Si esta barra fuera dopada con material para que diera material P, entonces este sería un canal P. Todos. Entonces, esa es la esencia.
se parte de una barra, ¿no? De una barra de silicio, ¿sí? Aquí fíjense bien, no existe, aquí sí en el JFET no existen transistores de germanio, todos son de silicio en el JFET. Entonces pueden ser de canal N o de canal P. ¿Cómo es de canal N? Bueno, pues que toda la barra sea de material N. Aquí lo voy a poner aquí abajito, que este es de canal N. ¿Por qué? Porque ya le dijimos en el caso del transistor bipolar, ¿por qué la mayoría, a ver si se acuerda alguien, por qué la mayoría de los circuitos que hace la gente utiliza transistores NPN y no PNP? La forma Porque que el, la corriente, ¿Perdón? por la forma que mueve la corriente, ¿Y cuál es el modo que se mueve la corriente? o sea, que sale la corriente por el emisor y No, no entra la corriente por el emisor. no, no, acuérdese que no, debido a que se utiliza más por la movilidad de los electrones. exacto, señorita, exacto, ya, después le pregunto su nombre. Bueno, exacto, es que la movilidad es más fácil que sea por electrones que por huecos. La movilidad para que haya huecos tiene que haber habido un desplazamiento de un electrón. En cambio, en el movimiento de un electrón es directo. Por eso todos los elementos que son movidos por electrones son mucho más rápidos que los movidos por huecos. Todos. Entonces, igual va a ser en este caso. En la mayoría de los problemitas que vamos a hacer, va a ser con material N. Material N. Entonces, fíjense bien, seguimos con la descripción más o menos de cómo está formado mi JFET. Entonces ya dijimos que es, en este caso, podía ser material P. Bueno, ya dijimos por qué tiene que ser material N. Bueno, a esa barra, jóvenes, lo que se le hace es que se le va a incrustar en ambos extremos, se le va a incrustar un material opuesto al que es el canal, ¿sí? Si este es canal N, entonces estos son material P, ya son semiconductores de canal P, ¿sí? Y estos, por eso dicen que es muy, muy fácil hacer un FET. A esto nada se le agregan unos contactos óhmicos. Un contacto óhmico es lo que se hace es que se pone un metal con el semiconductor, ¿sí? Y se genera la terminal que nosotros queremos. Fíjense bien, lo estoy poniendo en este nada más está el contacto con el material. Pero al mismo tiempo, eh, esto lo hacen externamente. Ponen un contacto y lo voy a poner así. Es un cable, hagan de cuenta que lo pasan por abajo y sale del otro lado para que se conecte exactamente en la misma forma que se conectó este primer semiconductor, ¿sí? Material P. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que yo meta aquí le va a llegar al mismo tiempo al otro extremo, al mismo tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué le vamos a meter. Eso es con respecto a esta terminal. Después vemos que está prácticamente la barra. Entonces, en un extremo van a poner el contacto óhmico. Si no se pudiera, o sea, si no se pusiera este contacto óhmico, no hay forma de que ustedes puedan conectar o anclar una terminal, o sea, este es un conductor, para que ustedes lo puedan manipular. Entonces, esto queda conectado y esto queda conectado en ambos extremos, ¿sí?
en ambos extremos. Entonces vamos a darle ya los nombres. Aquí vamos a ponernos muy listos, jóvenes, porque hay una variante en lo que es la esencia de cómo funciona el JFET. Fíjense bien, vamos a ponerle los nombres. Esto para mí es el drenaje. Dren es drenaje. Esta es una S. Perdón. Es una S de source, que quiere decir fuente. Y la tercera terminal, que es la que va a controlar a todo esto, se llama gate, o sea, es con la letra G, ¿sí? Que es compuerta. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver en la mayoría de los libros, como pues vienen prácticamente en inglés, todos vienen con D, que es, aquí no hay mucha vuelta de hoja. De drenaje, gate, que es compuerta, y source, que es fuente. Todos. Sí, profe. Gracias. Profe. Entonces viene la pregunta, a ver si todo el mundo se acuerda. Fíjense bien, jóvenes, siempre que vean ustedes, aquí donde hay una unión, acuérdense que nuestra esencia, eso es lo que nunca, nunca deben de olvidar. ¿Cuál es la esencia? Pues nuestra unión PN. Y la unión PN nos daba el concepto que nosotros tenemos como un elemento rectificante, todos. Y todos saben, o pretendo yo que todo el mundo sabe, cuál es el concepto de lo que es la rectificación, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan del primer elemento que vimos, que fue el diodo, aquí tenemos otra vez las uniones PN, PN, PN. Fíjense, y tengo en todas sus terminales, no hay nada conectado a ellas. Entonces yo pregunto, si se acuerdan de mi transistor, o perdón, de mi diodo, y yo lo ponía así en la mesa, y yo en automático me empezaba yo a darme cuenta de que ese dispositivo, cómo se, perdón, cómo se comporta ante nosotros. O sea, un diodo que no está polarizado, internamente, cómo se está comportando. Como un circuito abierto. Exacto, joven, exacto. ¿Por qué? Porque no hay movilidad interna, ¿estamos de acuerdo? Como no hay nada, entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe, o sea, no hay ninguna corriente, ni de huecos, ni de electrones, por lo tanto, no hay corriente. Si la corriente prácticamente vale cero, entonces entre sus terminales, para mí, su comportamiento es como si fuera un circuito abierto. ¿Todos? Bueno. Entonces, para que suceda eso, se genera una zona de vaciamiento. Le vamos a poner sin que esté polarizado, jóvenes, se genera una zona de vaciamiento alrededor de ellos. Si se acuerdan, esa zona de vaciamiento, ¿qué implica o qué es?
Esto ustedes lo conocieron como la región de empobrecimiento. Todos. ¿Y qué pasaba en esa región de empobrecimiento? ¿Qué pasa en ella? Esa región de empobrecimiento es igual de este lado, ¿eh? No le pongo la línea porque si no después se confunde. Pero este es igualito a este, o sea, lo que le pase a este o a este es igualito en ambos lados, ¿sí? Entonces, a ver si alguien se acuerda qué se entiende por región de empobrecimiento. ¿Es donde empieza a perder? ¿Entiende? ¿Es donde empieza a perder energía? ¿No? ¿O O sea, acuérdense, no tiene ninguna polaridad. Y al no tener ninguna polaridad, se genera esa región de empobrecimiento. Ahora yo pregunto, ¿qué entienden o qué entendieron ustedes que pasa en esa región de empobrecimiento? Otra vez nos podemos trasladar a nuestra unión PN del diodo. ¿Nadie? Bueno, la región de empobrecimiento, jóvenes, es la que no contiene portadores. Por lo tanto, en esta región no existen ni huecos ni electrones, por lo tanto, no hay movilidad, o sea, no hay conducción, ¿sí? O sea, por eso es que no puede conducir todos. Por eso es que nosotros, cuando esa región de empobrecimiento, cuando se polarizaba inversamente, se hacía tan grande que internamente en mi diodo no había portadores de ningún tipo y por eso se decía que no existía corriente y por eso tenía una impedancia muy grande, polarizado inversamente. Ahorita aquí, sin polarización, se genera esta zona de vaciamiento y eso implica que no hay ningún tipo de portador en esa zona de vaciamiento y por lo tanto no hay corriente. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, aquí es donde vamos a meter un poco de ruido. Las palabras, ahora sí que los que generan estos dispositivos se las proporcionan en función de algo que está pasando, ¿sí? Entonces hay una analogía, jóvenes, una analogía. Analogía quiere decir que es algo que lo puedo yo comparar indirectamente uno con respecto al otro. Eso es una analogía, o sea, lo que quiere decir analogía. Bueno, la analogía directa de este dispositivo sería el concepto, fíjense bien, de una llave, aquí vamos a poner, de una llave de agua. ¿Sí? Entonces, si alguien me puede decir, entre este sistema hidráulico, ¿qué comparativa sería con respecto al JFET que estamos viendo, según sus nombres de cada uno de ellos? El que no pierde, pues es el drenaje, ¿verdad? Este es el drenaje, es por donde se va el agua, ¿sí? Entonces, esta no hay pierde, que sería esta terminal.
Y las otras dos, ¿cómo las definirían ustedes? La llave es la compuerta. La llave, o sea, esta parte, o sea, las llaves que abren y cierran, ¿estamos de acuerdo? Está bien, esa sería la compuerta. O sea, si yo abro el grifo, o sea, como dicen, abre la llave, pues es darle vueltas y entonces ya pasa el agua. ¿El agua qué sería para ustedes? ¿O quién sería? ¿Sí? ¿Y eso quién lo proporciona? ¿La corriente? Sí, pero ¿quién la proporciona? La fuente. La fuente. La fuente, exacto. Entonces, fíjense bien, va a haber una fuente, espero que no se confunda con esto, dejen borrar. Aquí está. Que no se vaya a confundir con la rayita de arriba, que no tiene que ver nada. Les voy a bajar aquí el rayito y acá viene. Voy a darle vuelta, aunque se vea muy feo, pero es... Y entonces aquí vendría mi fuente, que sería precisamente el agua que viene, ¿verdad? Entonces aquí viene proporcionado por una fuente de voltaje. Ese es en principio lo que nosotros tenemos como lo que es la batería, como si fuera un tinaco de agua o lo que sea un recipiente con agua, y en función de la cantidad que tengan de agua es la diferencia de potencial, y dependiendo de la cantidad de corriente que circule, pues es el chorro, puede ser un chorro poquito o un chorro grandote, todos. Entonces, esta fuente, jóvenes, en mi circuito se llama BDD, así se llama. Y fíjense, le estoy polarizando el drenaje positivo. Y fíjense, y la fuente para mí, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Quién sería? Ya definimos el agua, o sea, el agua, ¿sí? Ya definimos la compuerta, que es la llave. Ahora, el drenaje, ya sabemos que es este. ¿Y la fuente quién sería? Como concepto de fuente. Pues la fuente, ¿no? ¿Perdón? La fuente, la S. Sí, sí. La Estamos salida del haciendo grifo. la analogía entre esto y una llave y un drenaje. Pues la fuente, jóvenes, sería lo que sería la apertura de la llave, ¿sí? Si es una apertura pequeñita, pues va a salir poquita agua, aunque la puedan controlar, bueno, pues van a poder controlar poquita agua, o si esto es muy grande, pues va a salir mucha corriente. Entonces, en este caso, como nombre que le dan, que es la fuente, esta sería esta parte. Pero si se fijan, jóvenes, como analogía, ¿qué es lo que no encaja? Y lo vamos a poner. Entonces la fuente vendría conectada así. Entonces, ¿qué es lo que no encaja, jóvenes? ¿El drenaje? A ver, dígame, o sea, complete, o sea, entre esto que yo estoy describiendo y esto, ¿qué es lo que no está? No es que no esté bien, sino que no encaja. Encaja es que no son tan parecidos, o más bien no son parecidos.
¿En qué no se parecen, pues? En que a través del drenaje entra el flujo de electrones y en la analogía es por donde sale. Exacto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí, y ya se dieron cuenta por qué la analogía en nuestro caso no es válida, porque seguimos en esto que hemos hablado, que es el concepto teórico. El concepto teórico grave entre lo que realmente sucede en un dispositivo es que vean aquí, debido a la corriente convencional, la corriente, hagan de cuenta que sale del drenaje, ¿sí? Porque va a venir de más a menos. Ese es el gran error de esta analogía. Esta corriente va a venir de drenaje a fuente. Es como decir que el agua sale del drenaje y entra a la llave, por considerar esto la corriente convencional. Esto tiene toda validez cuando ustedes toman la corriente real, que va de menos a más. Entonces sí, de menos a más quiere decir que sale de la fuente y llega al drenaje, todos. Pero volvemos a repetir, se utiliza esta analogía en principio para que vean el concepto de cada una de las partes del JFET. Y se entorpece debido a que utilizamos en todo lo que nosotros vemos en teoría, utilizamos la corriente convencional que va de más a menos. Y eso hace que entonces esta analogía no sea como tal, ¿sí? Pero el concepto es el que yo quiero, por eso decía que a veces metemos ruido, pero ese concepto yo pienso que se les queda más grabado saber lo que hace como nombre compuerta, pues es como un grifo, ¿eh? Es una llave que va a controlar a quién, a la corriente que va a circular, ¿sí? Como corriente convencional hay que empezarla a trabajar, que va a venir de drenaje a fuente, corriente convencional. Ya por último, ya no lo voy a nombrar, la corriente real es de menos a más. ¿Todos? Profe, Entonces, esta corriente, jóvenes, esta corriente que entra aquí, se llama ID y va a salir como IS, ¿sí? Y fíjense bien, vamos a empezar a ver cómo se polariza mi JFET. En esencia, yo voy a empezar a trabajarlo así como está, pero fíjense bien, aquí, ya dejen borrar esto de la... ¿sí? Esa no es una analogía que a veces ayuda o a veces entorpece, bueno, pero así está. Entonces vamos a ver, jóvenes, que así está polarizado entre drenaje y fuente. Y fíjense bien, en este caso yo voy a poner en cortocircuito la compuerta con la fuente. Y este es mi punto de referencia. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, cuando está así, este es mi VDD. Entre estas terminales, desde aquí hasta acá, ese va a ser mi BDS, medido en las terminales. Entre drenaje y fuente, ese voltaje se va a llamar BDS, ¿sí? Entonces aquí, entre las terminales de compuerta y fuente, se va a llamar como ese voltaje, BGS.
Y en este caso, ese VGS, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este VGS? Si yo mido de aquí a acá, ¿cuánto me diría? 0. 0, exacto. VGS igual con 0. ¿Sí? Fíjense bien, yo para que empiece a ver cómo funciona, tengo que hacer este arreglo, o sea, esta configuración con una fuente que puede ser variable. Cuando yo pongo una flechita en la fuente, quiere decir que puedo variar el voltaje, ¿sí? Ahora fíjense bien. Internamente, pongamos que yo le ponga un voltaje de 2 volts, ¿sí? O sea, 2 volts entre drenaje y fuente. Si eso yo lo veo, jóvenes, voy a poner aquí otra imagen. Y tengo ¿sí? Y tengo yo aquí aplicado, ¿sí? Aquí tengo mi VGS, vale 0, y por lo tanto la corriente de compuerta también vale 0. Todos, esto es 0 volts y 0 amperes. No hay corriente. Este es material N y este es material P. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico, fíjense bien, si yo le aplico con esta fuente VDD, aquí le aplico más 2 volts, ¿sí? Aquí hay 0 voltaje. Entonces, de aquí a acá hay 2 volts. Entonces, internamente, jóvenes, perdón, internamente, o sea, aquí repitiendo porque no habíamos visto la imagen, yo estoy poniendo exactamente lo mismo que puse aquí arriba, pero yo lo que quiero dar a entender cómo es el concepto de la zona de vaciamiento, cómo se comporta esa zona de vaciamiento. Y la pregunta es, ¿en qué parte la zona de vaciamiento, por decir algo, es más grande que la otra y por qué? Vamos a pasar lista, Juan. La pregunta es, ¿cómo sería el comportamiento de la zona de vaciamiento en función de este voltaje a través del canal? Anastasio Montaño, Presente, profe. Arismendi Rivero,